Hola, ¿cómo estás? Arrancamos con el entrevistador a través de la pantalla de 13 Max Televisión en forma conjunta con Info de Radio 106.3. Como siempre, en el arranque del programa, hablamos de historia con la presencia del doctor Enrique Deniri. ¿Qué tal, Enrique? Un gusto. Bien, Rubén, igualmente, y contento porque el clima sigue ayudando. Sí, un poco, la verdad que sí, Aunque ¿no? sea algo remanido hablar de eso, pero Seguro que sí, unos días muy agradables, dignos de ser vividos. seguro que sí. Enrique, seguimos con algunos temas vinculados a las efemérides del mes de noviembre que estamos transitando. Nos remontamos al 26 de este mes, pero de 1827, el vecindario de San Miguel, donde se afinca la mayor parte de la población supérstite de las Misiones, jura la Constitución provincial. Hay que entender también el problema de los indios. San Miguel es una población refugio, como dice la guía, que es un investigador misionero. Gente que huye de los paraguayos, huye de los portugueses, y están en el territorio de Corrientes. ¿Y qué es lo que buscan? Seguridad. ¿Y qué seguridad mayor puede haber que la jurídica, ¿no es cierto? Incorporarse plenamente de derecho a la provincia, por eso juran la Constitución. Ujú. Perfecto. Pasamos al 24 de noviembre de 1829. Cesa de publicarse La Verdad sin Rodeos, primer periódico correntino. En total se han dado a la prensa 22 números. Ferré contrató al cura Bodot, que era un apóstata, enemigo de todo aquel que podía, partidario del doctor Francia, eh, y además la forma de expresarse, la gente de Corrientes le tenía terror, o sea, los escandalizaba. Así que, inclusive el diario, un nombre que hubiera sido mejor que permaneciera en el olvido, aunque hay por ahí algún medio que lo usa, ¿no es cierto? Ujú, Pero desapareció y a tal punto que no queda ningún ejemplar. ujú. Que hay cosas que merecen desaparecer. Sí, además con ese nombre, La Verdad sin Rodeos. Todos sabemos quienes estamos en esto que la verdad absoluta no existe, ¿no? Con o sin rodeos no existe la verdad. Son miradas, Eso ¿no? es un problema filosófico. Sí. Desde el punto de vista de la filosofía cristiana hay una sola verdad. Ujú. O sea que ese, No desde el punto de vista periodístico, claro. por supuesto, no, desde el Seguro. punto de vista de la vida diaria, Ujú. y cada uno tiene la propia. Seguro. Bueno, el 29 de noviembre de 1831, el representante de Corrientes adhiere a la Liga del Litoral. Son esos incumplimientos de pactos preexistentes de que habla nuestro preámbulo, ¿no es cierto? Idas y venidas, dimes y diretes, esa es una de tantas. Ujú. Y que era la forma de enfrentarse, ¿no es cierto?, a la Liga del Interior, que, Claro. que era la que tenía, por supuesto. Yo diría que en nuestro país, el centro, hay digamos, del, de la cuestión, está o en Buenos Aires o en Córdoba. ¿No es cierto? Cuando la revolución está en Buenos Aires, la reacción, la contrarrevolución está en Córdoba. Ujú. Y un ejemplo es, ¿no es cierto?, el tema de Liniers. eh, Va a pasarlo en 1955, es al revés. La revolución está en Córdoba, la Nardi, ¿no es cierto? Y la contrarrevolución intenta partir de Buenos Aires. O sea que esa es un poco la cuestión. El 28 de noviembre de 1840, el ejército correntino, a las órdenes de Juan Galo de la Valle, sufre a manos de Oribe la gran derrota de Quebracho Herrado en Córdoba. Parece que Lavalle era muy bueno como comandante subalterno, intrépido, ¿no es cierto? Las cargas de Lavalle hicieron legendarias, sus cargas de caballería, pero para manejar un ejército no es tan fácil, manejar un número determinado de hombres, y después parece que, diciéndolo, se montonerizó. Ujú. O sea, adquirió los visajes, los modismos, los modales de gauchaje y no le dio resultado. Que no, la montonera la manejaban bien los gauchos. No, parece que a él, o Güemes.
¿no Ujú, es cierto? No era el caso de Lavalle. Y Oribe era un gran soldado también, ujú. muy despiadado, muy, como todos ellos en realidad. Y sí hay una canción de Falú, creo que es con los fronterizos, ¿no es cierto? Sí, en el que Bracho Herrado, el correntino, ¿no es cierto? Junto con Juan Lavalle fueron vencidos. Se habla de esa. Ujú. ¿Y el correntino quién es? Sí, porque el famoso ejército libertador que llevaba Lavalle eran tropas que había sacado de un puchito de Montevideo, pero el grueso eran las tropas de, ¿cómo se llama?, de Corrientes. Perfecto, nos vamos al 8 de noviembre de 1841. Arriban a Corrientes los restos de las fuerzas provinciales derrotadas en Famaillá. Lo reciben jubilosamente pueblo y gobierno. La tradición pretende que alguna madre, al buscar a su hijo sin hallarlo, al tomar conocimiento de su lejano fin, ha exclamado, bueno, murió por la libertad. Mm. Eh, Lavalle, hablamos recién de Quebracho Herrado, entra de derrota en derrota. La última derrota, la definitiva, es la de Famaillá. De ahí va a ir directamente a Jujuy, donde va a encontrar la muerte. En Famaillá las tropas correntinas cobran sus sueldos y se vuelven a Corrientes, cruzando el Chaco. Es Ujú. una marcha épica, ¿no es cierto? Porque aparte de que no hay agua, no hay nada, está lleno de indios, y salen con sus caballos, muchos de ellos, y llegan todos a pie. eh, Llegan a la ribera, los ven de enfrente y se van todos a cruzarlos para contentos, se volvieron los soldados, nuestros soldados. Bueno, ahí nomás les pagan, creo que fueron 2 meses de sueldo, los arman de vuelta, les dan uniformes nuevos y armamento, por supuesto, y los mandan al vivac para prepararse para Caguazú, porque eso es lo que va a pasar, ¿no? A la orden del general Paz. Muy bien, el 23 de noviembre de 1841 el Congreso Provincial declara abiertos los puertos correntinos a los navíos de pabellón extranjero. Es una forma de hacer la guerra contra Rosas, ¿no es cierto?, a través de contra el puerto de Buenos Aires y de continuar, digamos, la lucha. Ujú. Y además de tratar de abrir el comercio que está asfixiado, por supuesto, por ese cerrojo que tiene puesto el río, ¿no es cierto?, a través del puerto de Buenos Aires. El 28 de noviembre de 1841 en Cadaguazú, José María Paz y sus escueleros aniquilan a la fuerza de Pascual Echagüe. Los entrerrianos dejan sobre el campo de batalla 900 muertos, toda la artillería, el armamento y las municiones. Es la mayor victoria alcanzada nunca por el ejército correntino. Bueno, una buena pregunta que se hacía el ingeniero Peregro era, ¿dónde están esos 900 muertos? Ujú, Porque ahí aparecen, pero ¿a dónde los enterraron? ¿Dónde hay? No hay nada, no hay ningún rastro de eso. ujú. Y fue una victoria total. Y hay mucho para decir de Caguazú. Yo rescataría solamente que, a diferencia de lo que pasó después de Pago Largo y de Arroyo Grande, los correntinos no tomaron revancha. Tomaron unas muertes naturales, pero no hubo una matanza, una masacre. A tal punto que algunos de esos entrerrianos se quedaron en Corrientes, después se casaron acá y todo. Ujú, Este, Eso es lo mejor que se puede decir, ¿no es cierto? ujú. Esa lenidad, esa magnanimidad con el recién fue mi enemigo mortal, por decir así, ¿no es cierto? Si las cosas hubieran sido diferentes, no sé qué hubiera pasado. Pero sí, fue una gran victoria estéril, Ujú. porque al poco tiempo Paz se pelea con Ferré. Paz era muy ambicioso, él quería ser emperador, ¿no? Quería, ganó la batalla y quería el ejército pero solo para lo que a él le convenía. Sí. Y los correntinos le hacían caso a Ferré, que era correntino, no le hacían caso a Paz. Ujú. O sea, una cosa era para pelear, otra cosa era para manejar la provincia. El 10 de noviembre de 1852, las fuerzas correntinas sublevadas por Juan Madariaga el 11 de septiembre en Buenos Aires se embarcan sobre pretexto de repatriarse para atacar Concepción del Uruguay. Yo vivía en Buenos Aires en la calle 11 de septiembre.
Qué casualidad. en San Martín. No es casualidad, es un hecho que es una fecha magna para los porteños. Ujú. Y interesante también porque Juan Madariaga yo creo que los seres humanos tienen estrella. Hay gente que no se la merece, inclusive, porque la verdad que como militar Juan Madariaga era lo que se dice en el ejército un nabo, Mm. y bastante cobarde. No hay una acción, salvo cuando en Yatay él tiene no sé cuántos miles de hombres contra unos pocos paraguayos y los masacran. Pero después cuando en Laguna Limpia lo toman prisionero y Virasuero cuenta que estaba de rodillas, no me maten, soy el general Madariaga. Ujú. Parece que era un poco miedosito, ¿no es cierto? Ujú. Justamente después de Caguazú, Paz le dice, pero usted no vino cuando escuchó los cañones, como yo le dije que hiciera, pensé que estaban perdiendo. Bien. Parece que la leyenda urbana, o la leyenda rural, como la quiera llamar, dice que el escuadrón Ñanduy, que era el de confianza de él, iba delante de todo, tomó vanguardia, iba levantando ganado. El ganado que levantaba, puntas grandes de ganado, iban hacia los campos de los Madariaga. Sí, a tal punto que en algún momento salió en los diarios una pelea con Nicanor Cáceres que le dice, pero han salido ricos los Madariaga, encontraron la olla al pie del arco iris. Ujú. ¿Por qué? De buenas a primeras, en esa época era lo único que había, sí, para Claro. hacer plata. También, ¿no es cierto? En el caso de Madariaga, en el gobierno hicieron algo parecido al Secacor, billetes de papel, Claro. que imprimieron cantidades ingentes. Y bueno, eso siempre, como es que decía un conocido mío, el que parte y reparte, Se siempre queda queda con con la la mejor mejor parte. parte. Así es. 20 de noviembre de 1852 se abre en Santa Fe el primer Congreso Federal tras la caída de Rosas. Asisten todas las provincias, a excepción de Buenos Aires, que retira sus representantes. Los porteños, cuando no. Ujú. Hay mucha gente así, gente que si ellos no manejan no quieren participar y ponen no el palo, el tronco en la rueda, tratan de romper todo porque Ujú. ellos no son los que encabezan. Ujú. No es nada Sí, sorprendente. sucede en todas las organizaciones, Y ¿no? más si hablamos de Buenos Aires. Ujú. También. Enrique, vamos a hacer una breve pausa y después vamos a filosofar, ¿le parece? Me parece perfecto. Que es uno de los bloques más preferidos por la teleaudiencia. Volvemos. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. Desde los 13 años podés acceder a una tarjeta de débito joven y contar con descuentos en comercios de todo el país. Y si sos más 18, accede a tu primera tarjeta de crédito joven. Accede a descuentos todos los días en espectáculos y recitales, telefonía, internet, clubes y gimnasios, restaurantes y bares, hoteles, librería, indumentaria y los días miércoles y viernes en supermercados, drugstores, maxiquiosco y autoservicios de todo el país. Solicita tu tarjeta en www.bancodecorrientes.com.ar. Es el nuevo libro del periodista y escritor Rubén Duarte, una obra de historia que relata los casamientos más relevantes de la primera mitad del siglo XX en Corrientes. Adquirilo en Las Cañitas, Mendoza 693, Corrientes Capital. El juego responsable. ¿Qué es el juego responsable? Jugar en forma protegida, segura y divertida es jugar responsablemente. Establece límites de tiempo y dinero dedicados al juego. Si crees que necesitas ayuda, ingresa a www.loteriacorrentina.gov.ar y accede a los formularios de autotest y autoexclusión. Lotería Correntina. Dale luz verde al juego responsable. En Corrientes, la producción no para. Somos líderes en producción de arroz. El segundo productor nacional de cítricos. El principal industrializador y comercializador de yerba mate.
Y estamos diversificando la producción con paltas, nuez pecan y una gran variedad de cultivos bajo cobertura. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Corrientes somos todos. Gobierno provincial. Bueno, este bloque es uno de los preferidos por la teleaudiencia, porque filosofamos con mi amigo y maestro Enrique de Niri, y nuestras charlas sobre filosofía a veces adquieren un tono confesional, si se quiere. Lo que vive de Niri, lo que vivió de Niri, lo que vive Duarte, lo que vivió Duarte. Y bueno, son temas de la realidad que uno a esta altura de la vida como que quiere contar. Algunas personas dicen, no es bueno que todos se enteren. A mí me tiene sin cuidado lo que los demás piensen. Yo cuento lo que tengo ganas y digo lo que siento. Por ejemplo, le pregunto a Enrique de Niri, ¿qué eligió usted, Enrique, en la vida y qué le tocó en suerte, digamos, sin elegir? Yo, si tuviera que definir qué ha sido mi vida, diría que soy un gran fracasado. O sea, nada de lo que yo quería, digamos, a contraviento y marea lo conseguí. O sea, soy un especialista en catástrofes personales, o sea, y no me puedo quejar. O sea, siempre encontré un palo del que agarrarme para salir de la correntada. Pero yo fui militar porque en mi casa no había otra cosa para elegir, eran todos milicos, así que y aparte mi madre de chico me decía, vos vas a ser soldado cuando seas grande, que era lo que ella había querido hacer y no, en esa época no había mujeres soldadas. Claro. Y pasé un año estudiando medicina porque no pude entrar por un problema médico. Y bueno, y después, no sé, cuando terminé mi carrera, que la terminé de mala manera, me echaron. Por razones personales que no vienen al caso. Y bueno, me puse a estudiar lo que había. Yo ya era un gran lector, tenía una gran biblioteca propia. Me gustaba leer y me leía mucha historia, ya leía sobre todo biografías. Y bueno, yo vivía en Goya, ahí había una carrera de historia, me anoté para estudiar historia. Me fue muy bien. Pero hay otra cuestión también, cuando uno fracasa, reinventarse es difícil y recuperar la autoestima es casi imposible. Pero reinventarse es apasionante, Enrique. Yo no sé si es tan apasionante. Eso hay que tener un super yo muy especial. Yo no lo tengo. Yo no me puedo mirar en el espejo y decir qué lindo que soy. No tengo nada, o sea, prefiero no mirarme. Ujú. Así que me parece que a mucha gente le pasa lo que me pasa a mí. Yo me pongo a hacer, estoy en la etapa de la vida en la que me empiezo a hacer cuentas. Todos los días yo me siento a la mañana en la cama y empiezo a pensar, aparte empiezo a pensar cuánto tiempo me queda. Que no lo podemos saber. No, pero no es mucho, seguramente. Con 80 años no es mucho, no puedo decir, hoy hice un libro sobre la Junta de Historia. Una historia, son unos apuntes para la historia de la Junta de Historia. Y terminan con un obituario en el que están todos nuestros muertos, con su fotografía. Y estaba leyendo ahí, por ejemplo, que una querida amiga, ¿no es cierto?, Marta El Bull de París, que era escritora, murió a los 101 años. Qué lindo, qué vida, y aparte una vida plena, porque ella era una mujer muy vital. Pero yo nunca ya claro que yo creo que atravesé todas las marcas que me interesaban. Porque, digamos, yo nunca me hice un planteo. Me tocó vivir una época difícil, eh, una época en la que el país, una parte se había agarrado a tiro limpio. Yo estaba en la parte que defendía, que recibía los tiros. Así que pero un día uno se da cuenta, bueno, había sido que ya llegué hasta acá y tengo por delante por lo menos 20 años más. ¿Y qué voy a hacer con esos 20 años? Dios santo. O sea, ¿será que voy a poder? Y bueno, y entonces uno empieza a pensar
hacer alguna cosa nueva. Y me apareció esto de la historia. Tampoco me gustaba la historia de Corrientes. Yo había sido profesor, a mí me gustaba la historia de España, la historia de las cruzadas, la historia de Inglaterra. Había leído la historia de Inglaterra de Churchill, había leído la historia de España de La Fuente. Me gustaba la historia del mundo antiguo. O sea, hasta el día de hoy yo tengo 4 ejemplares de la Ilíada, por ejemplo. Hasta tengo una que está toda en verso. Porque me parece una historia maravillosa. La historia de Roma, tengo varias historias de Roma. La historia de Egipto, como el Tony Bandier, que es con lo que yo estudié, resulta que la historia argentina no me gustaba. Y aparte, nuestros prohombres del siglo XIX decían que había que tratar de no enseñar mucha historia argentina porque hay una historia de desencuentros. Entonces, para superar eso era mejor dejarla de costado. Y bueno, entonces, y de repente, claro, cuando quise empezar a investigar para hacer algo nuevo, y la que tenía a mano era la historia de Corrientes. Y ahí descubrí que es apasionante, que es riquísima, que es la única que me interesa en este momento, y para mí es la única que vale la pena, esos 4 siglos, casi 4 siglos y 438 años que tiene Corrientes. Pero yo no empecé ni siquiera gustándome eso. Y bueno, y además descubrí otra cosa, yo tampoco me imaginé que iba a ser docente. Si alguien me hubiera dicho que iba a ser militar, sí, porque en mi casa no había mucho marco para elegir. Si alguien me hubiera dicho que iba a ser profesor, que me iba a gustar, que me iba a entender con los adolescentes, porque a mí me fue muy bien con mis alumnos. Tenemos uno acá. Haciendo señas a nuestro camerama porque él fue uno. Y que siempre me encuentro con mis alumnos, es una sorpresa. Y que yo no soy un tipo fácil, pero me descubrí que me gustaban los adolescentes. Ujú, Es fácil trabajar con ellos, no hay que mentir. ujú. Esa es la única receta. ¿Y por qué habla de fracaso entonces, Enrique? ¿Qué hubiese querido ser? Más de lo que soy. Ujú, Parece que yo no creo que valga mucho. O sea, primero que yo pienso que cada vez que me pongo a mirar lo que hice, yo me salió de casualidad. mm. Yo leo lo que escribí, y qué bien escrito que está esto que no puedo haberlo hecho yo. ¿Cómo esto me salió de Fuchuca, de casualidad? Mm, Me cuesta muchísimo valorar lo que hago. Y es muy difícil sentirse satisfecho si uno no. O sea, eh, diríamos, yo me reinventé porque quería llegar a la costa, me agarré, salí todo lleno de barro y mojado con el agua, y ahí nomás. Pero la autoestima es una cosa diferente. Mm. Cuando usted se mira y por ahí tiene que haber un poquito de digo, no digo que usted sea pequito, qué lindo que soy, pero yo no lo tengo. Pero eh, podrá parecer, porque aparte uno tiene, una de las mañas que le quedan al que ha sido soldado es parecer seguro, hablar con energía, porque ya no va a andar así, ay, yo no sé qué voy a hacer. Mm. Que tiene que, y no es una simulación, es una forma una apariencia necesaria. Y pero el valorar, por aparte de la cuestión, yo creo que lo que hacemos lo van a valorar después. Cuando se muera, el único hombre feliz ya en los griegos es el muerto, no puede cometer más errores. Así es. Y bueno, así que, pero esa es así. O sea, no tiene una explicación, es lo que yo siento. O sea, yo pienso de que además las cosas que yo quería ardientemente no las conseguí. Así que, bueno, si eso no es fracasar, ¿qué es? Claro, hay gente a la que le ha ido peor que a mí, pero Sí, las comparaciones no siempre son felices, ¿no? no, ¿y con quién se compara usted? Con Mm. usted mismo. Ese es el problema. Sí, seguro, seguro. ¿Y qué le decepciona de la vida o de las personas? Yo no me decepciono porque tampoco espero mucho. Es difícil decepcionarse cuando uno no espera nada. Pero yo creo que lo, lo valioso que tiene la vida es tener algunos amigos. Eso lo aprendí en Corrientes. Yo viajé en Corrientes, aprendí medio todo. Mm, O sea, amigos con algunos se puede juntar a tomarse un vino, a hablar pavadas, a arreglar el mundo en el medio del río. Aclaro que yo, mis amigos del alma, y medio que están en Goya.
Ujú. Los veo muy poco ahora. O sea, por ahí vienen, algunos de ellos vienen acá, pero acá también tengo amigos, y son amigos importantes. Pero con ellos digamos, tengo el problema es que yo no soy correntino nativo, entonces no tengo esa tremenda ancla, ese enorme cable a tierra que son los compañeros de la secundaria. Ujú. O sea, el haber hecho muchas cosas juntos a la misma edad y haber generado una confianza que se entiende solamente entre ese grupo de iguales. Yo no lo tengo eso. Así que es una falencia grande. Mis amigos grandes son justamente amigos del profesorado, de lo que compartíamos en Goya, que yo era el más viejo, me decían el abuelo, y eran mucho más jóvenes que yo todos, pero compartíamos ese plexo común y además llegaba el viernes y nos hacíamos todos de farra. Yo que ya era más grande, estaba callado, qué sé yo, bueno, me quedaba ahí tomando un whisky, pero el resto bailaba. Es muy lindo, era, o sea, tener un grupo De de pertenencia. pertenencia. Mm. Y es importante, la tertulia, como dicen Sí, los sí, sí, españoles, sí. además es importantísima. Yo ahora tengo tertulia acá. Una tertulia que tiene algunas de las cosas que me gustan, por ejemplo, no soy yo el que la maneja, menos mal, Ujú, y soy uno de los que están ahí. ujú. Y nos juntamos por ahí a tomar algo y a comer, se arman unas discusiones muy interesantes, y y, eh, pero cada uno tiene su vida. O sea, Ujú. lo que yo digo es una cosa distinta. Esa no es amistad, es ¿Conexión? complicidad. Complicidad. Es una complicidad ante la vida. Ujú, Y además, gente que sabe todo de uno, porque además no hace falta ni decírselo. Ya, ujú, vos seguro que hiciste tal cosa, ya que pueden pronosticar y uno puede pronosticar lo que hicieron ellos. ujú. Así que eso me parece una cosa muy importante. Me parece muy importante seguir produciendo algo. O sea, sentir que estoy haciendo algo que después determinarán si vale o no vale. Pero yo lo estoy haciendo porque siento que es necesario para mí y, y para quién más. Y no sé, qué sé yo. Eh, eh, la investigación histórica es un apostolado. Ujú. O sea, uno no busca como algunos como los autores mediáticos que quieren mucha plata y quieren mucho público. No, es con unas pocas personas que valoran lo que uno hizo y hayan leído lo que uno escribió. Eh, es una pretensión, reitero. Yo soy ruskiniano. John Ruskin, que es uno de los padres del romanticismo, ¿no es cierto? Escribió un libro que se llama Las 7 lámparas de la arquitectura. Y una de las lámparas es la de la verdad. Y bueno, yo lo tomo del pensamiento de Ruskin, eso, ¿no? Si parece de oro, que sí, que sea de oro. Si parece de plata, que sea de plata. Si parece de bronce, que sea de bronce. Y si parece de lata, que sea de lata. Bueno, yo me conformo con proceder honestamente y alcanzar la lata. Enrique, la última. El escritor pasa muchísimas horas solo, investigando, con la computadora, escribiendo. ¿Usted aprendió a convivir con esa soledad? Me cuesta más ahora que antes. Antes yo podía pasar. No, la soledad no me molesta. Yo he pasado una gran parte de mi vida solo. O sea, soy de una familia endógena, por decir así. En mi casa estábamos adentro de nuestra casa y no salíamos. ¿Eh? Y teníamos un patio ahí, se juntaban a la tarde todos. Cuando era chico me sentaba a escuchar y cuando era más grande me sentaba a participar. Pero, digamos, la gente de afuera eran extraños. No, no. Inclusive yo no llevaba a mis amigos ahí. Tampoco tenía muchos. Tampoco Ujú. tengo ahora muchos. Hoy estaba hablando de eso con Dardo, justamente, que somos muy parecidos. Sí. O sea, digamos, este, yo a mis amigos los echaba. ¿Qué venís a hacer acá? Mm. Me molestaba que vinieran a turbar esa especie de soledad, Sí, esa paz. esa gloria. No sé si era paz, era soledad, pero una soledad cómoda. Ujú.
Y así que a mí eso lo que se me hace cuesta arriba, leer, ¿no? Por supuesto sigo leyendo con la misma pasión, decime un poco menos, porque hay mucha, digamos, yo para informarme veo televisión. Ujú. O sea, mi primera actividad todas las mañanas es prender el televisor y ver todos los noticieros, un pedazo, antes de venirme para acá para el archivo. Y y no sé, lo que me cuesta más es sentarme para poner manos a la obra. O sea, porque el trabajo, creo que eso lo leía Pérez Reverte. Yo no soy Pérez Reverte, ni un primero inferior de Pérez Reverte, pero el problema es el mismo. Que uno es así, yo para trabajar me siento, leo una vez por encima lo que quiero hacer, después lo subrayo, después lo doy vuelta 3 o 4 veces hasta que, y después toma la forma que yo le doy con mi estilo. Y pero eso lleva mucho tiempo. Bueno, ese tiempo, y después el escribir las cosas, sobre todo porque la pregunta de para qué lo estoy haciendo cada vez es más difícil de contestar, ¿no es cierto? Era cuando usted vino acá para que trabajáramos, yo estaba trabajando justamente haciendo un trabajo por una presentación que tenemos mañana de un libro, y tengo que convertir en, en un, en una grafea 100 páginas, que son lo que yo extraje, pues lo que quiero analizar. Corté el pedazo de la torta, o sea, de la historia, agarré, como si fuera una torta, corté un pedazo, pero son 100 páginas que abarcan 193 días, que es el tiempo que duró la intervención, la ocupación paraguaya de Corrientes durante la guerra. Bueno, ahora el trabajo es lindo. Después que lo terminé, yo dije, esto no lo hace cualquiera. Me siento bien por un rato. Después ya se me pasa. Pero es que me cuesta más arrancar ahora. Me imagino que le pasa lo mismo a todo el mundo. Arrancar ahora me cuesta más que hace 10 años. Después ya cuando estoy adentro, y lo mismo me pasaba cuando daba clase también. Había días que llegaba y no tenía ganas. Entonces hasta que entraba en calor y después ya me entusiasmaba y convertía la clase en algo entretenido, porque si yo no me divierto, ¿cómo se van a divertir los que están enfrente? Pero me imagino que es una de las cosas que genera el paso del tiempo. Cada vez las cosas son más difíciles. Y aparte no tengo la misma destreza que tenía antes. O sea, con las 2 veces que tuve COVID, se ve que eso deja secuelas. Porque yo aparte de la edad, tengo problemas de memoria. Me cuesta retomar con la velocidad que retomaba antes las cosas que estoy haciendo. Afortunadamente todavía conservo la vaquía para escribir, pero no para hablar. Creo que se nota que por ahí se me tranca un poco el motor, y porque creo que es una secuela del COVID. Menos mal, estoy acá. Si no, Y vamos a seguir. Enrique, gracias. Nos vemos pronto. Soy Rubén Duarte, el entrevistador. Desde los 13 años podés acceder a una tarjeta de débito joven y contar con descuentos en comercios de todo el país. Y si sos más 18, accede a tu primera tarjeta de crédito joven. Accede a descuentos todos los días en espectáculos y recitales, telefonía, internet, clubes y gimnasios, restaurantes y bares, hoteles, librería, indumentaria, y los días miércoles y viernes en supermercados, drugstores, maxikiosco y autoservicios de todo el país. Solicita tu tarjeta en www.bancodecorrientes.com.ar. Es el nuevo libro del periodista y escritor Rubén Duarte, una obra de historia que relata los casamientos más relevantes de la primera mitad del siglo XX en Corrientes. Adquirilo en Las Cañitas, Mendoza 693, Corrientes Capital. A continuación, te invito a ver y escuchar una excelente entrevista que le planteó mi colega Jacinto Méndez Capurro al abogado penalista del foro local, Germán Giles Smith. Uno de los temas, prisión domiciliaria. Vamos a recibirlo al doctor Germán Giles Smith, abogado, penalista, esa es su especialidad. Para mí es un honor poder dialogar con él, en este caso y hoy, sobre el tema de arresto domiciliario. Tema complejo. Muy. Tema complejo porque si vamos a los libros, ¿no? Se trata de cuestiones
que no responden ni a la política, ni a la política legislativa, ni siquiera a la justicia, que es un mero brazo ejecutor, sino que responden más a un principio humanista de la pena. Podemos citar históricamente la misma Constitución Nacional, que establece que las cárceles no son para castigo. Podemos citar distintos tratados o convenciones que prohíben, por ejemplo, el artículo 5 del Pacto de San José de Costa Rica, que tiene rango y jerarquía constitucional, la prohibición de penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces el legislador recogió ciertas situaciones que no son, como cree la gente, beneficios, sino son alternativas al cumplimiento de una condena. Y esas alternativas son cuando la persona es mayor de 70 años o tiene una enfermedad incurable o se trata de una mujer embarazada con un hijo menor de 5 años o con un hijo que tenga alguna discapacidad. Esas son las circunstancias clásicas, por así decirlo. Pero bueno, no habrían tantas quejas si no hubiera una mala administración. Existe actualmente una pésima administración. Si no, no veríamos por los medios como fulano que tenía prisión domiciliaria se escapó. ¿Y a qué se escapó? A cometer otro delito. Ya no hizo caso a ese voto de confianza que se le dio por una razón humanitaria. Entonces, el problema del instituto de la prisión o arresto domiciliario, y conste que digo arresto porque también incluye a la prisión preventiva, es decir, cuando todavía no hay una sentencia firme que declare la culpabilidad del imputado, lo que están fallando son los mecanismos de control en la misma. Primero, porque si hay tobilleras, si no hay tobilleras, si hay cámaras, si no hay cámaras, pero todo eso implica un gasto y un seguimiento por parte del Estado. ¿Cómo se determina el lugar donde se va a constituir el arresto domiciliario? Primero y principal, es el mismo imputado quien tendría que dar un domicilio fijo, para mantener lo que se llama el arraigo, el estar a disposición de la justicia las veces que se lo necesite o se lo precise, y que no va a frustrar los fines de la ley, que son el cumplimiento efectivo de la condena. Y esto, hoy por hoy, constituye una burla, muchas veces un chiste de mal gusto. ¿Cuántas veces hemos visto y nos hemos enterado por los distintos medios de comunicación como personas que tenían un arresto domiciliario estaban en un partido de fútbol o en un superclásico? O en un supermercado. O en un supermercado. Así es. Y no era que se supone que tenía una contingencia como mayor de 70 años, una enfermedad. Muchas veces por justos, por pecadores pagan justos, jurisprudencialmente, es decir, una creación pretoriana de los tribunales, es cuando el ya condenado tiene hijos menores de edad o era el único sustento de la casa. O tiene un padre o una madre totalmente enfermo y ya en las últimas. Entonces se le concedía este beneficio. Y los mismos abusaban del beneficio que se le daba. Pero no es el mecanismo institucional el que falla. Lo que falla es los encargados de controlar ese mecanismo institucional.
¿Y la tobillera en qué casos se aplica? ¿Siempre que hay un arresto domiciliario hay tobillera? No necesariamente, no necesariamente, porque depende mucho también del grado de peligrosidad y de, vamos a decir, de antecedentes que ya haya tenido el condenado. Por lo general se aplica en causas relativas al narcotráfico o a todo lo que se tenga que tramitar ante los fueros federales. Porque los fueros federales justamente hay una gran distancia entre el lugar de arraigo y el tribunal del cual salió la condena. Y por ende la tobillera es un dispositivo electrónico que tiende a controlar el cumplimiento efectivo de la condena en el domicilio. Sin embargo, para todo hay maña. No voy a andar dando yo acá al aire justamente cómo se puede bloquear o neutralizar una tobillera, pero de que lo han hecho, lo han hecho. De que lo han hecho, lo han hecho. Siempre se ponía una tobillera y una cámara bien al frente de la puerta, ¿no? Con respecto a los distintos procedimientos que se llevan adelante con una persona en esa condición de arresto domiciliario, ¿son generales, son reglas generales? Por ejemplo, el que tiene que pedir permiso, de quién lo va a venir a visitar, cuándo, cómo. Siempre se tiene que pedir permiso porque si bien la concesión de dicha alternativa escapa dentro de las facultades discrecionales del juez, pero los pormenores sí tienen que ser aceptados por el juez y discutidos en una correspondiente audiencia, donde el fiscal, como máximo representante de la ley, el paladín de la ley y la justicia, por así decirlo, es el que tiene que prestar su conformidad o no. Y ello se hace por lo general, vamos a hablar del caso de una persona valetudinaria, es decir, una persona que no puede valerse por sí mismo y que tiene una enfermedad grave o incurable. Ello dependerá siempre de un equipo pericial. Uno como defensor puede venir a meter la historia clínica, pero los que tienen la voz cantante es el cuerpo médico forense del Poder Judicial, el cuerpo de peritos, quienes se tienen que asegurar, porque si bien es cierto, los jueces dentro de la sana crítica racional tienen amplias facultades y son soberanos en el manejo de la prueba, incurre en absurdo el fallo que se aparta de una conclusión médica sin argumentos de igual o mayor valor. Por eso mismo. ¿Y en qué casos esa situación de arresto domiciliario puede cambiar para que pidan que esa persona vaya a una cárcel común, por ejemplo? Ahí está el tema. Ahí viene el entuerto, justamente, Jacinto, porque si se trata de una persona de 70 años no va a cumplir para atrás y la ley le reconoce ya ese derecho. Hay un sistema, un régimen progresivo y hay un principio supraconstitucional que se llama principio pro homine, que siempre entre dos alternativas restrictivas de los derechos se debe elegir la menos gravosa. Entonces, ahí ya la cuestión pasa a ser litigiosa. Porque el juez tranquilamente y con toda la razón del mundo puede decir: ¿y yo cómo puedo confiar en vos si te di una oportunidad y no lo hiciste? El imputado, por sí o a través de su defensor, puede decir: sí, pero la situación que amerita que me concedan esta alternativa no va a variar, porque una enfermedad terminal no va para atrás. Ser mayor de 70 años, nadie cumple para atrás. Ni que hablar si una mujer embarazada, por ejemplo, es
condenada. La ley es clara, hasta los 5 años tiene que estar con el hijo, hasta que le encuentren un lugar o un hogar con un familiar o un hogar de tránsito. Entonces, todas estas cuestiones se vuelven un tanto álgidas y difíciles. Pasa que se trata de compatibilizar derechos e intereses y siempre va a tener mayor peso, como dije, una cuestión humanitaria. Es una cuestión humanitaria de la cual vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos. Muchos se abusan de esa cuestión humanitaria. Sumado a ello, un control deficiente. Hay un control totalmente deficiente. ¿Tiene que reportarse el detenido periódicamente? Sí, tiene que reportarse. Cuando lo llamen, tiene que atender. Ah, ¿cómo es ese mecanismo? Bueno, justamente brinda un número de teléfono celular y a ese número de teléfono celular, más los otros, como la tobillera, que la tobillera tiene un sistema de GPS, vamos a decir, de seguimiento, tiene que reportarse día a día o cada vez que se lo requiera la justicia. Por ejemplo, no es el caso, no sucede, pero si quisiera el juzgado preguntarle a las 5 de la mañana si está en su casa, tiene que responder. Tiene que responder. En el caso, por ejemplo, de una mujer de más de 70 años que está presa en su casa, en su departamento, y también cae preso un hijo que tiene alguna patología y por ende seguramente le van a otorgar el arresto domiciliario, ¿pueden estar juntos? Si ya hay una sentencia firme, no hay ningún impedimento porque ya la culpabilidad de ambos consortes de causa, como se suele decir, ya está determinada y con una sentencia firme. Ahora, si es durante el momento de la tramitación de la causa, lo recomendable es que no. Lo recomendable es que no, porque una de las concesiones de un arresto domiciliario comparte los mismos parámetros que la concesión de la excarcelación, que no va a intentar fugarse o que no va a intentar entorpecer el proceso. Y en este caso, 2 imputados juntos pueden entorpecer un proceso. El más claro ejemplo, todo el barullo que se armó por la causa de si dejaban estar juntos o no a los Sena, que ahora los Senas están afrontando el juicio por el presunto femicidio de Cecilia Strisowski. Un caso que tiene en vilo a todo el país. Así es. Y justamente, si a varios imputados se los dejan estar juntos y van a eludir la investigación, van a entorpecer el proceso. Van a entorpecer el proceso e incluso pueden llegar a señalar a un tercero, focalizándose la atención de la justicia ahí. Y la justicia, en teoría, es soberana. Es una autoridad pública. Es uno de los poderes del Estado, que dentro de sus facultades discrecionales tiene que prever y pensar en todo lo que haya que hacer para llegar al fin último del proceso, que es la aplicación de la ley, no el castigo del culpable, la aplicación de la ley. Y si ello implica el castigo del culpable, bueno, es lo que debe ser. ¿Cuándo se inicia esta figura del arresto domiciliario o la prisión domiciliaria? Bueno, esto está ya en el Código Penal en el artículo 10, desde hace décadas, pero sin duda el paradigma por excelencia es la Ley 24.660. La Ley 24.660 que tiene, acá en Argentina tenemos la costumbre de que
nos damos cuenta de algo si previamente ocurrió una desgracia. Si no, no lo tenemos en cuenta. Algo siempre tuvo que pasar para que se nos pase por la cabeza, no a nosotros, que somos simples ciudadanos, sino a nuestros queridos legisladores, que son los que hacen las leyes. Tiene que pasar alguna desgracia para que se den cuenta de qué hay que cambiar o no. Y en este caso, la ley de ejecución penitenciaria fue el motín de Sierra Chica. Más de uno debe conocer lo que fue. No voy a dar detalles porque justamente estamos al mediodía, hay gente que está por comer, pero Sí, fue tremendo eso. Sí. Fue tremendo, y fue cuando un grupo de presidiarios puso a temblar todo el sistema de justicia penal, pero porque había muchísimas cosas que había que arreglar. Lograron, por ejemplo, la derogación de la ley automotor, que antes de la ley de ejecución penitenciaria, por robar un auto, el mínimo de la pena era 10. Y si vamos al Código Penal, por matar a una persona, homicidio simple, el mínimo de la pena es 8. Solamente sacar la calculadora para darse cuenta de que eso es totalmente injusto. Ambos son delincuentes, ambos cometieron un delito, pero no tiene el mismo grado, tal vez, de perversidad y de desacatamiento a la ley, uno que va y roba un auto, que otro que priva de la vida. Hay acciones que son reparables. Un auto se puede comprar, otro se puede devolver. Pero una vida humana ya no se puede. Entonces no hubo una adecuada ponderación del bien jurídico. El bien jurídico penalmente tutelado es el interés social merecedor de protección, y la vida justamente es el sumum, es el proyecto de proyectos de todos los demás, a tal punto de que no es un bien, la vida es un fin en sí mismo. Y eso es lo que se discute, de cómo vamos a darle arresto domiciliario a alguien que le privó de la vida a otro. Hubo también esa discusión, y que hasta el día de hoy sigue, si se le dio o no arresto domiciliario, largos años de elaboración jurisprudencial a condenados por delitos de lesa humanidad, a represores. La respuesta natural que puede surgir es que habrá hecho lo que hizo, pero no deja de ser una persona. No deja de ser una persona. Ya el daño está hecho. Ya el daño está hecho. Y es ahí donde entra a jugar el resentimiento histórico con el valor de justicia. Y se corre el riesgo de que la noción de justicia, como la aplicación ciega e inmediata de la ley, pase a ser la institucionalización de la venganza. Y es a lo último que se quiere llegar. Periodísticamente es habitual leer, escuchar, ver condena perpetua, prisión perpetua. Esa figura de cadena perpetua que aparece en los titulares generalmente, ¿existe realmente? ¿Hay una condena, una prisión, una cadena perpetua? No, no lo hay. No lo hay. Lo que se conoce como cadena perpetua es que recién después de 35, antes era 25, pero recién después de los 35 años del cumplimiento efectivo podría solicitar la libertad condicional. ¿Pero esto por qué? Porque si sacamos la calculadora hasta que por fin lleguen esos 35 años de cumplimiento efectivo, va a ocurrir que la persona ya tenga 70 años o ya tenga una enfermedad grave. O sea que va a depender mucho, digamos, especulando con la edad del reo. Claro, especulando con la edad y el estado de salud del reo, se termina enganchando, por así decirlo, el sistema meramente punitorio, que es el que corresponde a los tribunales
al dictar, son ellos los que bajan el martillo y deciden cuántos años le corresponden al reo, con el sistema de ejecución penitenciaria, que es el que viene después y es el que tiene que conceder esta alternativa. Más claro ejemplo, una persona que comete un delito a sus 40 años, por el cual le dan perpetua, y ni siquiera va a llegar a esos 35 años que se establecen como mínimo. Si ya 30 años más ya cumple los 70, a través de los cuales puede solicitar el arresto domiciliario. Un caso emblemático, creo yo, es el de Robledo Puch, ¿no? Bueno, ahí es donde está el tema, donde hay una excepción y generó realmente un gran debate, porque Robledo Puch fue la persona que más tiempo estuvo preso en toda la historia judicial argentina. Y ya le correspondía salir. Pero era un hombre que no mostraba intención de reinsertarse, de resocializarse. Un hombre que al servicio criminológico le seguía diciendo: cuando yo salga de acá voy a matar a todo el mundo. Ningún juez de ejecución penal querría pasar a la historia como el que soltó a Robledo Puch. Claro. Porque está bien, uno puede pensar, bueno, el abuelo ya estaba medio... Pero ¿y si no? Pero O sea, si no, ningún nadie juez... querría correr ese riesgo. Pero por supuesto. Ningún juez va entonces, de lo que se desprende de lo que usted nos explica, ningún juez va a decir, este va preso de por vida. No, es imposible. Un juez que hace eso pierde su trabajo. Un juez que hace eso pierde su trabajo, así que es imposible. Y aparte, el mismo juez que dicta la sentencia, que es un tribunal por lo general, en causas grandes, siempre es un tribunal, quiere decir que hay 3 jueces y por ende mayor amplitud de criterio a que si fuese un delito correccional, que no pasa de los 3 años y siempre es un juez unipersonal. El mismo que establece las condiciones de detención y de ejecución de la pena ya no es el tribunal, sino el juez de ejecución de condena. Y ellos justamente ya tienen que tener una formación más humanitaria, por así decirlo, más comprensiva. Más comprensiva. No tanto como el tribunal, que al tribunal lo que le interesa, para empezar, muchos dicen al tribunal lo que hace es aplicar la condena. No, al tribunal no le interesa la condena. Al tribunal lo que hace es buscar la verdad a través de la prueba. Para que recién después de un estado de intelectual que se llama certeza apodíptica plena, declarar la culpabilidad o no de una persona. Todo de acuerdo a su debido proceso, como Todo se dice. de acuerdo, ¿no? Debido al proceso. Al debido proceso. Una frase que hasta el día de hoy no tiene una respuesta clara, una respuesta unánime. La verdad que muy interesante y muy esclarecedor lo que usted nos explica, todos los conceptos que ha desgranado. ¿Qué considera usted que con qué podemos contribuir a ampliar esto que usted nos está explicando? Porque creo que lo abordamos desde varios ámbitos, ¿no? Y bueno, esto es una opinión, por así decirlo, personal, aunque también tiene algo que ver con lo profesional. No va a cambiar nada si alguna vez no se sanciona a los que tienen que controlar ello. Nadie, absolutamente nadie en el mundo confía en una persona privada de su libertad de que no se va a escapar. Entonces, si ello ocurre, la culpa es de quien tenía que controlar. La culpa es de quien tenía que controlar. Si ello ocurre, ¿qué pasa que no aplican un sumario o desafectan a esa persona del Poder Judicial? Bueno, muy bien. Hasta aquí el entrevistador de hoy. Hemos tenido un programa bastante atípico, si querés. Hablamos de historia, filosofía,
también de derecho. Soy Rubén Duarte, el entrevistador.